Morell y este es el seminario, el webinario, donde vamos a ver cosas muy interesantes, yo también, porque tratamos de descubrir qué indicadores son los más efectivos y el motivo, la razón de fondo de por qué estos indicadores son los que realmente nos conducen a tomar posiciones que podamos obtener ganancias de ellas. Y antes de empezar, pues deciros que conozco a alguno de vosotros que estáis ahí, otros no os conozco, bienvenidos, y comenzamos. Lo primero es los avisos previos. Eh, es una página que suelo poner siempre porque es muy importante, y lo siento por los que ya habéis estado en webinarios anteriores, pero es muy importante porque es el riesgo que toda operación en CFDs o en Forex tiene, hay que saberlo, hay que medirlo y tener mucha estima al riesgo, pero también mucha precaución, porque nos puede ayudar a ganar mucho dinero y nos puede ayudar a perderlo también. Básicamente en esta página lo que tenéis es la regulación que existe en este momento en Europa y también a lo que nos dedicamos los que estamos haciendo estos seminarios es sobre todo aprender. Hay gente que dice, bueno, usted se dedica a enseñar. No, me dedico a aprender, pero a través de enseñar aprendo, que es lo que realmente me satisface, que es continuar aprendiendo toda la vida sobre el mercado financiero. ¿Quién soy yo? Pues para que lo sepáis los que no me conocéis, este soy yo y pues llevo unos cuantos años en el mercado financiero, como veis ahí, y me dedico a, bueno, he sido trader profesional también durante bastante tiempo, pero también he sido ejecutivo de empresa y me dedico ahora mismo a hacer formación, por eso, por lo que os decía, por aprender. Y es muy importante el tomar siempre las cosas con otro enfoque distinto al que estamos acostumbrados, porque nos da una luz nueva. Y puede ser que sea útil o puede ser que no, pero siempre es bueno tener esa otra alternativa para considerarla. Aparte de esto, vamos a entrar en faena ya. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, me lo decís en el chat y voy enfocándola según vayamos moviéndonos. Estoy utilizando hoy la plataforma online de CAPEX y es una plataforma que es muy versátil. Hay otras, está NinjaTrader, está MT4, MT5. A mí me gustan este tipo de plataformas que son más de hechas en casa, aunque esta es de TradingView, que es la casa que la ofrece a varios brokers. Pero es una plataforma que es cómoda, es muy versátil y me encuentro muy a gusto con ella. Por esa razón la utilizo en algunos de los seminarios. Otras veces utilizo MT5 o MT4, como ya sabéis algunos de los que estáis. Pero realmente esta es muy interesante. Lo que tiene, para los que no la habéis visto nunca, es en la parte de la izquierda tenemos una selección de mercados. Suelo tener los que ellos llaman como populares. En cada broker pues tienen una lista de mercados populares. Y en el caso de CAPEX o de CFD+, pues tenemos algo muy interesante, porque además de los principales índices del mercado americano, que son el Dow Jones, el USA 30, el 500 es el Standard Poor's y el TEC es el Nasdaq. Entonces aquí tenemos la combinación de los tres mercados más importantes que existen en Estados Unidos. El VIX es el índice de volatilidad, el que mide la cantidad de opciones de venta que hay en el mercado en el Standard Poor's. Y básicamente es el que llaman el índice de pánico. Cuando sube muchísimo es porque hay una cierta consideración de aversión al riesgo en los mercados y los inversores están tomando posiciones de refugio, de custodia, de tranquilidad. Y nos da una buena indicación de si hay una volatilidad, pero en el sentido negativo, volatilidad hacia abajo, es decir, el mercado empieza a empujar fuerte hacia abajo los mercados. Aparte de ello, aquí tenemos el DAX, el Germany. Este es pues una de las acciones más importantes, la más importante que hay en China ahora mismo, Alibaba. Y aquí tenemos el petróleo. El petróleo suele tener dos versiones. Aquí hemos puesto una o han puesto una, pero suele haber dos, la versión europea y la versión americana. La europea se llama Brent, y la versión americana se llama West Texas. Y debajo tenemos el gas natural, el oro, fundamental, y luego una selección de divisas de los pares de Forex, donde el rey de ellos es el eurodólar y debajo la libra dólar, que está muy de moda por el tema del Brexit y ahora de la dimisión del Chancellor of the Exchequer en Inglaterra y todas estas cosas. Y después el dólar yen. El dólar yen es también muy importante porque es uno de los pares que trabaja muy bien por la noche, aparte de por el día nuestro. O sea que si en algún momento queréis estar operando en Forex
de madrugada, este es uno de los convenientes. También están los neozelandés, australiano y canadiense por la noche, pero el eurodólar o el dólar yen, perdón, el euro yen o el dólar yen son dos pares que son muy interesantes para operar porque tienen un gran volumen detrás y por lo tanto se dejan llevar menos por manifestaciones de tipo externo, como puede ser que si se mantienen los tipos en Nueva Zelanda o si sale un mal dato económico en Australia o cualquier cosa de estas. Entonces es muy interesante para poder gestionarlo por la noche. El eurodólar es más importante durante el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, el día nuestro, y después, si acaso, cuando empiezan a emerger los mercados asiáticos, a partir de un cierto momento, 2 o 3 horas después de la apertura de los mercados en Asia, tampoco tiene mucho más interés, pero el yen sí. Y en estos momentos donde hay fuertes impulsos alcistas o bajistas en muchos de los mercados por el tema del coronavirus, pues el yen se consolida como un activo refugio, como lo es el suizo o como lo es el oro. Y en cierta medida el dólar también. Por eso es muy interesante operar en ello. En el día de hoy lo que vamos a trabajar es sobre cualquiera de estos mercados, visitando la parte de análisis técnico que nos puede acompañar en todo el proceso de predicción del movimiento que puede tener el mercado en futuro. Voy a empezar con, por ejemplo, el Dow Jones, que es el primero de ellos, que es el que vemos en el gráfico a la derecha. Y aquí lo que tenemos es, en velas, para empezar, bueno, aquí tenéis cómo se puede configurar, aquí tenemos las velas y son de formato diario. Cada vela representa un día de evolución. Me gusta tomar siempre esta postura porque me permite ver desde la distancia histórica qué está haciendo este determinado activo a lo largo del tiempo, cuál es la tendencia de fondo que mantiene. Y la tendencia que tenemos, y venimos desde el mes de noviembre, pero si lo abriera a otro formato mayor, como puede ser velas semanales, veríamos bastante más de fondo desde el cambio de tendencia que hubo en el finales del año 18. ¿Cuál es la tendencia? Como se mantiene una paralela después cercana a los puntos de soporte que tuvo anteriormente, la consigue romper, vuelve a subir para máximos comparados con los anteriores, muy cerquita, superando ligeramente el máximo anterior, para luego volver a corregir, pero no llegó a tocar la misma base que teníamos antes, y a partir de ahí empezamos a tener una cresta. Cresta que a veces ha tenido algún susto, como fue este, o como fue este otro, o como ha sido esta otra, de 2 semanas consecutivas de bajón después de llegar a máximos históricos. Pero ahora estamos otra vez llegando a los máximos históricos, estamos superando los máximos históricos de nuevo, esto es récord absoluto. En el formato semanal, si nos acercamos al diario, aquí tenemos esto, y esto es muy importante antes de meternos a trabajar sobre los indicadores que nos pueden permitir tomar posiciones, porque nos interesa mucho saber qué es lo que está haciendo el mercado per se, sin nada añadido que nos revalide después. Luis, yo creo que tengo sonido, se lo voy a decir aquí en el mensaje. Luis, coma, los demás me oyen, me oís, ¿verdad? Los demás. Coma, es que Luis me está diciendo en privado que no lo escucha y se lo voy a contestar. Los demás oyentes, y está muy bien la palabra, me escuchan. Fenomenal. Pues se lo estoy diciendo en privado y así lo puede ver. Le voy a decir que quizá lo mejor sea que compruebe el sonido. Lo mejor sea, un momentito por favor, que compruebes el sonido. O salgas y vuelvas a acceder. Y lo escribo fatal, pero bueno, como lo va a leer él solamente, así está. Venga. Y seguimos. Pues una vez que tenemos definido esto, hay que tener una determinación que es en qué perfil de inversión, en qué temporalidad vamos a operar. Y esto es muy importante para ver también la temporalidad que aplicamos en el gráfico. Yo puedo tener un gráfico de día, pero si voy a operar en scalping, que es el arañarle unos puntos al mercado por arriba o por abajo, la verdad es que no me interesa meterme en el día, en la barra, en la vela del día, porque no me da la profundidad que necesito, no me da la sensibilidad de lo que está pasando en el mercado que necesito para una operativa muy rápida. Siempre es bueno que tengamos un poco más que el periodo en el que estamos operando. Si yo busco una operativa rápida, por ejemplo, de 5 o de 10 minutos,
lo normal sería que me dedicara a velas de 15 minutos. ¿Por qué no puedo hacerlo en las velas de 5? Porque es demasiado rápido, demasiado activo, o la de 1 minuto es demasiado. Es mejor tenerlo con un poquito de contenido detrás. En cualquier caso, si estoy en 15 minutos, aquí estoy viendo el movimiento del precio, igual que aquí. Pero en el mercado mismo estoy viendo el movimiento del precio. Y me puede dar ese momento de decir, bueno, pues dónde estamos y a dónde vamos. Sencillamente así. Vamos a aplicar indicadores. Yo tengo aplicado uno aquí, que no es el que normalmente se utiliza en este tipo de seminarios, pero que la verdad es de los que funcionan estupendamente, y es las bandas de Bollinger. ¿eh? Las bandas de Bollinger es uno de los indicadores más populares antiguamente. En algunas ocasiones, en algunos momentos de mercado suele utilizarse mucho por algunos operadores, pero no es de los más conocidos en este momento. Los más conocidos son el RSI, el MACD y estocásticos, y después viene Bollinger y Fibonacci y las ondas de Elliott. Y luego hay muchos más. Y si el Supertrend, y si muchísimos más. Pero Bollinger es muy sencillo, porque nos está definiendo una sección, digamos que una resistencia superior, la resistencia obviamente está por encima, y un nivel de soporte debajo. Y es un canal. Le llaman bandas, pero en realidad realmente es un canal flexible que se va adaptando a los movimientos que el mercado va teniendo. No hace falta que entremos en qué matemática tiene detrás, porque lo que nos interesa es cómo se aplica a la hora de ponernos a operar, que es lo realmente interesante. Yo le creo, a veces viene ya por defecto, una mediana, que es una línea que refleja la parte de en medio de las dos bandas, la inferior y la exterior, la superior. Y para el trading en general es muy importante utilizar esta media, esta de aquí, esta banda, que además nos permite el poder tomar decisiones sobre ella. ¿Por qué? Cuando el mercado viene por debajo y toca en el borde inferior, puede ser un momento de compra. Si toca en el borde inferior viniendo desde arriba, claramente, porque si no, no vendría, estamos en un momento de compra. Pero cuando tocamos la banda del medio, es un momento de deshacer la posición compradora que teníamos, de dejar de ponernos largos. No implica ponernos cortos. En este caso hubiera estado estupendo ponerme corto porque le hubiera sacado el provecho de toda esta caída. Pero en puridad, la lista de observación se podrá operar en función del saldo de cada cuenta. La lista de observación se podrá operar. Tú puedes crearte una lista de observación a tu medida. Puedes poner algo particular para ti. Y por lo tanto no tienes por qué tomar lo popular, que es lo que yo estoy asumiendo en este momento. Puedes hacer varias listas además. Y pues hay gente que prefiere operar en el mercado americano porque trabajan por la tarde, o perdón, porque operan por la tarde, o a algunas personas les gusta más el Forex que los mercados bursátiles. Pero te lo puedes configurar tú. ¿Es eso lo que querías comentarme, Chema? O es por el volumen. Los volúmenes también son definibles. O sea, tú puedes decir que quiero operar en 0,05, si tienes 1000 hay limitaciones. Bueno, lo que tienes es que tendrás que operar con importes menores que si estuvieras con un saldo mayor en la cuenta. Lo mejor es que lo probéis en la cuenta demo y después a partir de ahí lo aplicáis en la cuenta real. Y también es importante ver qué apalancamiento tenéis, porque si tenéis un apalancamiento como el que hay ahora mismo en Europa del 30, es 1 a 30 para los principales pares de divisas, 1 a 20 para los principales índices y puede llegar hasta 1 a 5 para las acciones, pues tenéis que acomodaros también en función de ese apalancamiento al saldo que queréis tener en la cuenta. O a los importes o los montos, como dicen en América Latina, de las posiciones que estáis asumiendo. Cuanto menor apalancamiento, pues más volumen de depósitos debéis tener para hacer una cierta operativa. Y si no, pues se reduce a un mini lote o a un 0,5 mini lotes o lo que fuera, y pues se puede operar bien con ello también. Lo vamos a probar ahora porque en esta cuenta lo vamos a hacer en vivo también. Pues mirad lo que decía, aquí estoy comprado, tendría que ponerme comprado. Lo lógico es esperarme a la segunda vela después de la que ha tocado el borde inferior de la banda de Elliott, de la banda de Bollinger, y a partir de aquí me pongo largo. ¿Dónde cierro? Donde me toca en la banda media, en la línea media. Me cierro aquí
y espero. ¿Por qué me espero? Porque no ha tocado en la banda superior para ponerme corto. Entonces espero. Todo esto no es mío, no me corresponde. Qué maravilla poder haber utilizado en otras condiciones. Lo veremos ahora con otro indicador más. Pero no tiene mucho sentido desde la perspectiva de este indicador. Este cuello, veis que es como una botella y ahora está la parte del cuello donde se aproxima los extremos, pero no llega a darme una señal de venta porque no toca en la banda superior. Vuelve a tocar en la inferior. Y dices, ah, claro, pero si toca tengo que ponerme largo. Vale, pues me pongo largo. Me toca en la primera, me pongo largo en la segunda y cierro en la siguiente vela. ¿Cierro por qué? ¿No lo cierro? Pues no cierro. Sigo para abajo y cuando viene aquí, cierro aquí arriba, porque la ha tocado. No hace falta que la toque, con que se aproxime a la línea media es suficiente. Cada persona tiene su nivel de respeto hacia la línea media. Hay personas que opinan, hay operadores que quieren que toque algún momento de ese movimiento de precios en la línea media y hay otros que prefieren que se acerque mucho más. Claro, cuando hay rango, las bandas de Bollinger no funcionan. Lógicamente, cuando hay mucha volatilidad es más complicado. Pero suelen funcionar bastante bien. Y además la ventaja que tiene es que en los futuros, y en el caso del Dow Jones, toda la parte de la mañana nuestra es futuro, porque el mercado abre a las 3:30 hora nuestra y cierra a las 10 de la noche. Bueno, pues en el futuro también funciona. No es como otros indicadores, como otros instrumentos donde, a menos que estemos con un mercado subyacente abierto, no se aplica. Por ejemplo, en el IBEX, que el futuro se mantiene después de las 5:30 de la tarde, en algunas plataformas hasta las 7, en otras hasta las 8, en alguna extrema que he visto a 24 horas, lo primero que hacen es abrir la horquilla, el spread, porque no hay un mercado de referencia al que pueden acudir para tomar la contrapartida de las posiciones o para continuar la posición del cliente. Pero además de ello, es que hay muy poco volumen detrás en ese mercadito de futuros, entonces no tiene mucho sentido. En el Dow Jones o en el Standard & Poor's o en el Nasdaq hay un volumen tremendo en el futuro. De hecho, hay veces que, en muchas ocasiones, el futuro es el que condiciona lo que pasa en el contado, excepto cuando hay publicación de resultados de las grandes empresas. En general, el futuro suele condicionar muchísimo lo que pasa en el contado. De manera que incluso cuando el mercado está cerrado, el movimiento que viene con el futuro va a hacer que el mercado abra en un determinado nivel después. Y bueno, pues es lo bueno que tiene, que se puede operar fuera de las horas oficiales del mercado americano, por ejemplo. Dejadme que está llamando a alguien por teléfono y lo voy a descolgar para que no moleste y después veré quién es. Ya está. Y cuando estamos aquí abajo, por ejemplo, y aquí vemos que ha penetrado fuertemente hacia abajo, el tema es que las bandas de Bollinger tampoco son permanentes, es decir, en cualquier momento esto empieza a abrirse fuertemente porque el mercado cae. Sería un poco absurdo en una tendencia bajista poder tomar posiciones alcistas largas, a menos que me reconfirme que está bajando más y luego vuelve, como hizo esta aguja que vemos aquí, y luego ha regresado. Esto es una condición especial, que es combinar la teoría de las bandas de Bollinger con el análisis chartista de las velas. Si la siguiente vela tiene un cuerpo muy parecido a la anterior y encima me da la aguja hacia arriba, aunque luego cierre abajo, justo casi donde empezó el cuerpo de la vela contraria anterior, me está dando una cierta indicación. Pero no es necesario entrar en este nivel. ¿Por qué? Porque me ha roto fuerte y en la segunda vela me ha entrado otra vez, pero no ha llegado a superarla en el cierre, tengo que esperar. La siguiente tampoco me ha llegado a superar en el cierre, está muy cerquita en el mismo nivel. Espero. Y vuelvo a esperar. Y vuelvo a esperar de nuevo. Y en esta más todavía he hecho bien en esperar, pero se me ha dilatado la banda. Entonces no entraría. Como no entro, yo personalmente, hay personas que entrarían porque estamos cerca de la banda, yo no entraría. Me olvido de esta parte de la posición, aquí hubiera cerrado lo que no he abierto, con lo cual sigo fuera, pero aquí sí que estoy dentro. ¿Por qué estoy dentro? Porque ha entrado, ha perforado, ha vuelto, y la siguiente vela lo ha hecho también, y esta vela ya se ha quedado a medias. Y entonces sí que entraría. Entraría posiblemente aquí, para salir aquí. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no aquí? Bueno, si la vela me sigue para abajo, yo puedo poner una stop dinámica, ¿por qué no permitirle que tenga el recorrido hacia abajo que a mí me interese en corto? Y después de aquí volvemos otra vez para arriba. Quizá pueda entrar aquí, quizá pueda entrar aquí. En cualquiera de los casos estoy fastidiándolo porque cuando la tendencia es alcista, estoy entrando al contrario y que veáis
y esto es muy importante, que cuando nos metemos en un indicador, a través de un indicador en una señal, no todas las señales funcionan, ni los indicadores son efectivos al 100%. En este momento veis que se ha multiplicado el volumen, lógicamente está abriendo el mercado americano, ha salido el dato también en Estados Unidos, y a partir de aquí todo esto es ya puro volumen americano más que europeo. Y la tendencia es alcista. Me hubiera puesto corto aquí y hubiera tenido que salir con una stop loss. ¿Dónde pongo la stop loss? Pues un poco más arriba, y los que habéis venido a mis seminarios ya lo sabéis, hablo de stop losses subjetivas y otras objetivas. Las objetivas son donde haya una referencia anterior. En este caso no la hay, nos tenemos que ir bastante lejos en el día para ver dónde estábamos antes. Por aquí cerca podría poner una stop si me la puedo permitir, porque estamos con una cierta lejanía de lo que estaba haciendo el mercado. Estaríamos perdiendo pues que 140 puntos, por ejemplo. ¿Que me puedo permitir eso porque estoy en un mini contrato, en un mini lote? Perfecto. ¿Que no me lo puedo permitir porque es una distancia enorme para lo que en mi bolsillo representa esta distancia? Pues tendría que poner una stop donde me la puedo permitir. ¿Que son 50 puntos, o 40, o 30, o lo que fuera, o 20? Ahí es donde la coloco. Me han dicho que no se podía poner el stop dinámico. Bueno, pues sí se puede poner el stop dinámico. No todas las plataformas, pero en la mayoría de las plataformas es posible ponerlo. Y si no te lo puedes poner en una, pues siempre hay una alternativa. Normalmente los brokers tienen al menos dos plataformas en donde pueden encajarlo. Y en MT4, por ejemplo, o en MT5, siempre se puede poner el stop dinámico. Para mí es de las formas más cómodas de operar. El stop dinámico, para los que no lo conocéis, y si lo conocéis, disculpadme, es el que nos permite poder operar manteniendo un control de las posiciones automático. Es decir, si yo estoy largo, pues digamos que aquí, y el mercado me da juego, yo coloco una stop por encima de mi precio de entrada y lo separo del mercado en una cantidad de puntos. Si el mercado sigue subiendo, me la estira hacia arriba, me la lleva hacia arriba la stop, de ganancia. Y si el mercado baja, la stop no se mueve del último punto donde llegó. Luego hubiera saltado por aquí, más o menos en cualquiera de esta longitud, y me hubiera dado un beneficio. Me garantiza el beneficio, pero no me garantiza la ganancia máxima. Ahora, si toma una tendencia amplia y tengo una cierta holgura respecto al punto de mercado, pues me puedo llevar una sorpresa magnífica cuando cierre. En CAPEX, pero en MT5 sí puedes ponerla. Es decir, puedes operar en la plataforma MT5 de CAPEX y sí puedes colocar la stop dinámica. Y esa es la ventaja que tiene también. Bollinger con su mediana, con la línea media que nos define los momentos de salida, no de entrada. Stop losses, aquí hubiera perdido, pero he ganado en las anteriores. Es un ejemplo, ¿eh? En velas de 15 minutos, porque estoy haciendo una operativa relativamente rápida, que es lo que estaba buscando en este momento. ¿Que queremos hacer otra cosa distinta? Yo os recomiendo otros indicadores. Aquí en los indicadores, si pincháis en esta cuestión, os vienen los que están. Yo puedo quitar ahora la banda de Bollinger, me abre otra vez el gráfico ya limpio, y ahora puedo colocarle cualquier otro indicador. ¿Cuáles son los que, desde mi perspectiva de años que llevo en el mercado, funcionan muy bien? Uno de los que funcionan estupendamente bien es compararlo con las medias móviles. Hay gente que dice, bueno, las medias móviles, como sabéis, voy a poner una y vamos a poner longitud 13, pues longitud 13, la dejo así y así lo vemos. Cuando tenemos una media móvil, me está diciendo que es los últimos 13 puntos, los últimos 13 cierres me definen un punto. En el caso de esta última vela, me acumula las 12 anteriores más esta cuando termine y me da un punto. La secuencia de puntos me define una línea. Si la línea está separada de los precios es porque tiene una cierta inercia de los precios anteriores. Si fuera una media móvil de 5 puntos, estaría muy cerca del cruce, vamos, de los precios. Si es una línea de 100, por ejemplo, la media móvil de 100 periodos, pues me estaría dando un alejamiento mayor de lo que estoy buscando en este momento. ¿Por qué EMA? ¿Por qué es media móvil exponencial? Que es esto que pone aquí, EMA. Porque da un mayor peso a los datos más recientes. Utilizo los parámetros, José, utilizo los parámetros general por defecto. En algunas cosas lo cambio. En el MACD cambio alguno, pero, por ejemplo, en RSI utilizo 14, en el Bollinger ni toco lo que hay.
Y en Fibonacci sabéis que también podéis cambiarlo si quisierais. Lo que pasa es que es un poco absurdo, porque cuando están definidos unos parámetros por el mercado, es porque son los que mejor funcionan. Entonces, yo lo he probado con distintos niveles y la verdad es que lo que mejor funciona es lo que pone el mercado. Entonces, generalmente no lo toco, excepto ya os digo, en el MACD y en el Fibonacci, perdón, en el Fibonacci. ¿Dónde estaba antes? Se me ha olvidado. Bueno, en el MACD lo hago de todas maneras porque lo puedo apreciar mejor con otro parámetro distinto. Digamos que lo simplifico, no lo complico, lo simplifico. Lo veremos ahora, si nos da tiempo un poquito, y os lo explico bien. Bueno, estamos aquí en la media móvil exponencial, para que nos cargue un poco más de peso en los últimos precios, en los precios de los últimos periodos. Y esto lo que me define, hay una teoría muy tonta de análisis técnico, tonta en el sentido de simple, de sencilla, que es cuando la media está por encima. Estoy hablando de la media de 13, no tendría sentido porque se acerca mucho al precio. Tendría que alejarla un poco y trabajar sobre una media un poco más larga. Digamos que en vez de 13 podría poner 100, que es una de las clásicas, o 50 o 200, que es una de las que se suelen utilizar en los mercados como algo de referencia más. Todo lo que esté por debajo de la media suele ser un mercado bajista, y todo lo que esté por encima suele ser un mercado alcista. No siempre funciona, porque, por ejemplo, toda esta recuperación la perderíamos porque no estamos pasando por encima de la media, estamos por debajo y se entiende que puede ser provisional. Y todo lo que estábamos por aquí encima, que se suponía que era un mercado alcista, de hecho no lo era. Después de la fuerte corrección que tuvimos en esta vela, siguió bajando hasta tocar en la media. Luego, esto que os comentan a veces, bueno, es muy importante mantener el ojo en la media de 100, en la media de 200. Bueno, pues nos sirve como una referencia relativamente lejana, porque nos da pues la tendencia que venía de antes, y la relación con el mercado actualmente, pero no nos dice mucho más. Lo mejor en las medias es el poder hacer un cruce de medias. Ese cruce de medias suele ser muy útil cuando trabajáis sobre algunos parámetros diferentes. Una que se acerque bastante al precio, y os doy un ejemplo, por ejemplo, la media de 5, y otra que se aleje algo más del precio, puede ser la de 50, puede ser pues cualquier otro número. A mí me gusta utilizar generalmente otra media, y vamos, aquí hay otra forma de calcular las medias. Si quito esta, hay otra forma que es, vamos a verla por aquí abajo, veis, aquí tenéis un montón de cosas, tenéis el MACD, tenéis muchas más cosas, el parabólico lo vamos a ver también porque es muy interesante, pero en las medias hay aquí, a ver si la acabo de encontrar, bueno, de abajo arriba, la posibilidad de fijar dos medias ya directamente. Esto no lo tienen todas las plataformas y está muy bien porque me permite el poder utilizarlo sin tener que montar una media y luego otra media, hacerlo directamente sobre el mercado. En el envelope nos puede funcionar muy bien, y si no, pues lo hago así. Si no me sale otra, pues añado esta puesta, que es la de 5, y después, cuando me meto otra vez en el indicador, añado una nueva, que vuelve a ser otra vez una media, y en la segunda media, en vez de 5, yo le suelo poner 34. Dices, ¿y por qué le metes 34 y no le metes otro? Podría haber cambiado los colores, si quiero. ¿Por qué? Porque 5 y 34 son números de la secuencia o de la sucesión de Fibonacci. Y suele ser muy bueno porque funcionan bastante bien, pero no porque sea mágico, sino porque todo el mundo lo utiliza y por lo tanto funciona bien. En el caso este, aquí no vamos a estar operando a las 4 de la mañana, pero aquí sí que podemos estar operando al mediodía nuestro, y me dice que se cruza la media más rápida por encima de la media más lenta. Me pongo largo. Me pongo largo y espero. Por supuesto tengo que poner una stop debajo por si acaso, pero de momento nos ha ido muy bien, porque me puse largo después del cruce, me pongo largo en esta vela, y de esta vela roja hasta allá arriba seguimos largos. ¿Puedo poner un stop de un límite, un take profit, un límite de ganancia? Sí, claro, puedo hacerlo. Pero yo prefiero poner una dinámica. Sí, en esta plataforma no puedes, vale, pues lo pones en la MT5. Pero tienes recursión, tienes todo el rebote que hay hacia arriba, y en el momento en que haya una vela importante del tipo de la verde esta que baje, directamente me cierro y ya está, y se acabó. O sea que hay muchas posibilidades con algo tan simple como el puro movimiento de cruces de velas de medias móviles, que aunque en la 5 no merece la pena que sea exponencial, porque que le cargue más precio al último de los 5 periodos es un poquito ridículo. Pero bueno, pues por comodidad lo pongo con media móvil en las dos, con medias exponenciales en las dos.
Si lo viéramos un poco más a fondo, por ejemplo, en diario, porque hay personas que no quieren operar en corto plazo, que quieren tomar posiciones más largas, fijaos qué diferencia, fijaos qué aprovechamiento. Lo que pasa es que cuando uno está largo en una posición, está pagando swaps todos los días por las posiciones que mantiene abiertas por la noche. Esos swaps se van comiendo el resultado del mercado, la ganancia que estoy teniendo latente en el mercado. Es decir, si estoy muy extensamente abierto en una posición larga, al final pues es significativo el impacto que tiene el swap sobre la ganancia latente que tengo. Pero en este caso no funcionó muy bien, porque nos pusimos en octubre, nos mantuvimos, aquí casi llegó a intentar cerrarlo, no lo hizo, aquí también hizo el mismo intento y no lo consiguió, y seguimos abiertos porque no nos ha dado la señal inversa, hasta aquí. Y cuando llega a esta señal, me suelo poner, esperar a que el cruce se garantice por la siguiente vela, que puede ser esta o incluso esta, pues cierro aquí, pero me he venido desde abajo con una ganancia relativamente interesante. Aquí me hace un falso. Y ese falso es lo que indico en mis seminarios, que es cuando te dice ponte corto, me pongo corto y luego de repente se da la vuelta y me pongo largo. Porque no todo funciona en todo momento. Pero lo importante es que funcione la mayoría de las veces. Y mientras me ha dado todo este recorrido que pueda perder algo en esta sección de aquí para después poder sacarle provecho aquí, porque de momento ya estoy ganándole dinero, pues sigo haciéndolo. Y eso es lo que me interesa. Hay indicadores que funcionan muy bien, muy bien a largo plazo, y este es uno de ellos, 5.34 a muy largo plazo, en cualquiera de los principales instrumentos financieros, ya sea el eurodólar o el Dow Jones o cualquiera de ellos. Y aparte de las bandas de Bollinger y del cruce de medias, hay otra forma de operar que es con otro indicador que no todo el mundo conoce, aunque supongo que vosotros lo conoceréis ya, que es este. Mirad, voy a quitar los dos indicadores que he fijado. A ver, esta y esta. Lo guardamos para que quede limpio. Y ahora voy a colocarle un indicador que no todo el mundo usa, pero que es bastante interesante. A mí me encanta usarlo también. Y lo veis aquí. A ver, vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está. El parabólico. El parabólico es muy sencillo y utiliza las mismas coordenadas por defecto que vienen en el sistema. Y el parabólico me pone una sucesión, a ver que tengo que darle colorines porque no me ha salido, vamos a ponerlo, el SAR, vamos a ponerlo donde está, y en configuración tenemos que darle un colorín para que se vea. Vamos a ponerle este, por ejemplo. Aquí está. En algunas plataformas viene rojo por debajo y azul por encima por defecto. A mí me da igual. Yo lo que voy a hacer va a ser fijarme en los movimientos, en los puntos que están por encima o por debajo de la línea de precios. Y de lo último hacia atrás. Cuando el parabólico cambia de sentido, cambia de posición y viene desde arriba del precio hasta abajo del precio, me espero al segundo. En el segundo entraría en esta y estaría largo porque no ha vuelto a cambiar de posición. Necesito que por lo menos aparezca un segundo, porque hay veces que aparece uno, incluso hay veces que aparecen dos y tres y es falso, pero yo elimino ya los que aparece uno solo, porque ha sido un momento puntual que puede definirse por un indicador que ha salido, un dato económico que ha salido, o un impacto de una noticia, tipo Trump dice una de las burradas habituales que dice, y entonces los mercados se conmueven y se manejan en un sentido o en el otro. Bueno, pues eso es un poco lo que yo busco aquí. Funciona muy bien en cortos plazos también, por ejemplo, en 15 minutos. Suele funcionar bien, excepto cuando hay laterales, entonces no le puedo sacar mucho provecho porque el mercado está haciendo una sinusoidal lateral y no puedo sacarle mucho beneficio. Pero fijaos aquí de dónde venimos. Venimos por aquí. Aquí se dio la vuelta porque hubo una vela importante correctora. A partir de la segunda o de la tercera me pongo corto y espero. ¿Hasta dónde espero? Hasta que se cambie. Hasta que se cambie y sea la segunda o la tercera vela. Yo por seguridad hasta incluso os diría la tercera vela. Entro largo en esta vela y salgo cuando me lo indica el sentido contrario de los puntos, es decir, en esta tercera vela salgo aquí. Y me compensa, porque una vez que queda definido el punto, ya puedo salir. O sea, podría salir aquí porque ya ha habido 3 puntos, pero en cuanto hay 2, puedo salir también en esta. Si fuera en esta, hubiera salido en su punto de apertura. Si fuera en la siguiente, salgo en su punto de apertura, que es este. ¿Y qué hago al salir? Normalmente, siempre, el punto será el contrario, pero no voy a entrar todavía. Tengo que esperar a que se consolide. Aquí todavía me está diciendo que estamos cortos, pero yo he salido ya.
¿Cuándo saldría? ¿Cuándo empezaría a entrar? Aquí. En la segunda o en la tercera. Y sigo hacia arriba. ¿Veis? Este es el planteamiento que tiene el parabólico. Es una gran ventaja porque casi todo el mundo utiliza el MACD, el RSI y los estocásticos. Y luego Fibonacci. Fibonacci también funciona muy bien, lo vamos a ver también. Pero el parabólico es uno de los que se utilizaban muchísimo y por alguna razón que no entiendo, porque funciona de maravilla, dejó de utilizarse, no es tan popular como los demás. Y es tan simple como colocarlo y seguirlo. Como digo, no siempre funciona. Hay veces que me da, vamos a ver algún ejemplo por aquí atrás, que me da falsos porque no hago nada. Es decir, aquí me dice, venía por debajo siempre largo, venía desde aquí. Bueno, aquí me dio un falso, ¿lo veis? Que es un falso muy puntual, porque como yo busco siempre 2 puntos en el mismo lado del precio, no llegó a darme el otro punto y esperé. Aquí seguía largo. Me puse largo cuando iba a hacer este, o en la segunda, o me hubiera esperado y me hubiera puesto largo en esta otra, pero sigo largo. Largo, 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 hasta el corto que me dice que me marca ya esta de aquí. Aquí me pongo corto. ¿Por qué me pongo corto? Porque me indica que me ponga corto. ¿Qué consigo al final? Nada. Porque me pongo corto para luego ponerme largo en esta otra. De aquí a aquí he perdido algo. Pero de aquí a aquí he ganado un montón. Y de aquí a aquí también lo gano. Y aquí también gano. Aquí todavía no gano nada. Aquí pierdo porque me pongo corto en este para ponerme largo en el tercero, en este. Pero aquí lo aprovecho y en el siguiente lo aproveché enormemente. ¿Lo veis? Es un indicador que funciona muy bien. Entras en el cierre, sí, Lourdes. Siempre suele utilizarse en los cierres de las velas. Por comodidad, puede ser en la apertura, puede ser en cualquier otro sitio, en el punto medio, pero lo más habitual es en los cierres. Y funciona, este es un indicador tendencial, como el del cruce de medias. Si el mercado, la 534 la utilizo con Bollinger u otro indicador, no, la suelo utilizar yo sola, sin ningún otro complemento. Eso es otra cosa que yo suelo contrastar con otros analistas que hablan de que es muy conveniente poder confirmar una señal que me da un indicador con otros 2 o con 3. Yo, desde mi perspectiva de experiencia, cuando meto 3 indicadores, primero, hay mucha gente que mete el RSI y el MACD. Está muy bien el colocarlo en pantalla en conjunto, pero el RSI es un indicador que funciona en otros momentos, el MACD funciona en tendencia, pero no funciona en lateral. El RSI puede funcionar en lateral. Si meto que los dos me canten una señal, a veces me confunden. Y si además eso luego unifico con el Fibonacci, pues tendré más problema, porque no siempre van a ser. Hace unos días estaba explicando el QQE, que alguna vez lo hemos explicado también por aquí, y es el indicador de cantidad y cualidad, y calidad, perdón. Y se cruzan una parte que hay en la sección inferior de los gráficos con unas señales en la parte superior. Tienen que coincidir las dos. Pues a veces no coinciden y pierdo una ocasión interesante. Pero bueno, si lo que queréis es asegurar las posiciones, es mucho mejor entrar más despacio, entrar en menos ocasiones, que entrar en demasiadas ocasiones y palmar. Con lo que en aquellas personas que dicen necesito que me confluyan 3 indicadores dándome la misma señal para poder entrar, pues entrarán 4 o 5 o 10 veces menos que yo. Y a lo mejor eso es mejor, porque en muchas ocasiones, en varias ocasiones, los indicadores me dan falsos. Estos están contrastados. Mientras haya tendencia, me va a dar mayor ganancia que pérdida. Aunque también me vaya a cantar pérdidas. Pero me saldrá bien este y el de la 534. Las bandas de Bollinger también son tendenciales, porque si estamos en lateral, el mercado no va a darme los toques en la parte superior de la banda, en la parte inferior y la salida en la parte media. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Todos los que estoy hablando son más de tipo tendencial, pero que en la mayoría de los indicadores que tenemos lo que buscan es eso. ¿Quién va a ganar dinero en un movimiento de 5 puntos de un valor? 5 puntos arriba, 5 puntos abajo. Pues los que vayan muy a scalping rápido y quieran sacarle 3 puntos con un gran volumen de posición, o los high frequency traders, que son los traders de alta frecuencia, que meten 10.000 operaciones en un segundo y por una micronésima de segundo ya le sacan una milésima de punto y se lo ganan. Esa es un poco la idea. No tengo calculado, Lourdes, el porcentaje de acierto porque depende de las temporalidades. Puedes utilizarlo en 5, en 15, en una hora.
No estoy en plan de hacer estadísticas, porque también la estadística es muy relativa respecto a los momentos en donde hay más volatilidad o menos volatilidad en los mercados. Entonces, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que a lo largo de la perspectiva histórica de las operaciones que yo he hecho, suele funcionar siempre para darte pasta, más que para perderla. Entonces es interesante por ese motivo. ¿Funciona mejor a mayor temporalidad o no tiene nada que ver? Muchas veces los indicadores funcionan, es una muy buena pregunta, los indicadores funcionan mejor a largas temporalidades. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de fondo que suele manifestarse claramente. Entonces, aunque no estés operando con muchísima frecuencia, suele entrar bien. Por ejemplo, en este caso, si entramos en el tercer punto, tenemos todo este recorrido que ha hecho el mercado, todo este hasta aquí. No es mucho y son varios días y estamos alcistas, pero nos ha dado un beneficio, aunque luego el beneficio en gran parte se lo coma el swap. Es mucho mejor, cuando estamos trabajando sobre grandes temporalidades, esperarnos únicamente a aquellos instrumentos y aquellos sentidos de la posición que nos retribuyan el swap y no nos hagan pagar por ello. Claro, las estadísticas, como dice Josep, son distintas para todos. Es muy difícil el hacer una tabla. Además, las tablas tienen que ser dinámicas porque el mercado va cambiando y entonces lo que hemos hecho de hace 2 años ahora puede no seguir funcionando de la misma manera. Es como lo de la medicina, que las técnicas van mejorando, entonces tampoco tienes una estadística clara, va cambiando todo. Pues aquí pasa un poco por el estilo. Decía, es mejor colocarnos, por ejemplo, en el eurodólar. Si nos metemos en el eurodólar, lo voy a llevar aquí. ¿Por qué me meto en el eurodólar? Porque muchas de las plataformas, muchos de los brokers retribuyen las posiciones cortas que quedan abiertas por la noche. Entonces, cuando estoy metido en este tipo de posiciones, claro, Chema, es mejor. Yo incluso diría, hay veces que aunque el mercado te dé una señal clara alcista, si la quieres aprovechar en el día, hazlo, y si quieres tomar una posición más a largo plazo, lo mejor es que te quedes quieto, porque es mucho más rentable el aprovechar un movimiento bajista si realmente el mercado baja. Obviamente, si el mercado rebota y me tiene que sacar de la posición, poco he podido aprovechar los swaps. Pero es que además de tener una ganancia latente, tengo un swap que me va enriqueciendo la cuenta todos los días, que me remunera. Entonces tiene más sentido. Como por ejemplo pasa aquí en el eurodólar, en esta última sección, ¿veis? Me meto en la tercera vela y durante estos días estamos en velas diarias, estoy sacándole rendimiento sencillamente apoyándome en el mercado, siguiendo en la evolución del mercado. Por cierto, cuando estamos metidos en mercados como estos, hay que considerar otros factores. Por ejemplo, en el caso del eurodólar, lo que decía antes, valor refugio. Si hay una gran inestabilidad a nivel general, por alguna razón, porque Trump no acabe de cerrar un acuerdo comercial, porque el Boris Johnson se ponga como una moto diciendo que no quiere negociar con la Unión Europea lo que ya tiene que negociar con la Unión Europea, quiera o no quiera, o cualquier otra de estas circunstancias, o una guerrita en algún sitio del mundo, que siempre se encarga alguien de montarla, o el coronavirus, el dólar cobra sentido como valor refugio. Digamos que esa aversión al riesgo hace que la gente se vaya al oro, saque dinero de bolsa y se meta en el dólar. Hay veces que la gente se mete en el dólar a la vez que las bolsas están en máximos, que es una contradicción aparente, que si las bolsas están a tope, la aversión al riesgo no existe. Hay un carry trade que se llama como diferenciación de la aversión al riesgo, es decir, se prorrogan todas las posiciones en los mercados más agresivos o en los mercados que están subiendo. Pero al final, el dólar también tiene otra cuestión, y es si las bolsas americanas están en máximos históricos y en algún momento podría haber algún problema, algunos están comprando ya dólares por diversificar, porque hasta dónde va a seguir yendo el máximo histórico. Y otros lo que están haciendo es comprar dólares para invertir aún más en las bolsas americanas, que necesitas invertir en dólares, no en euros. Entonces se genera una demanda extra del dólar. Por eso baja el eurodólar. ¿Hasta dónde va a bajar? Josep está comentando ahí, bajista hasta el 1,08, dicen. A mí me gustan mucho los agoreros, porque como no lo sabemos nadie, a lo mejor es el 1,08 o es la paridad o no llega al 1,08 que ha estado cerca y luego vuelve a subir otra vez. Es muy difícil saberlo y cuanto más tiempo llevas en el mercado, más complicado, porque las tendencias, sobre todo a muy largo plazo, son complicadísimas porque no hay referencias, están muy lejos.
Ahora estamos rompiendo mínimos de hacía ya 2 años y medio, 3 años, en el eurodólar en concreto. Se me ha perdido la conexión, pero espero recuperarla. Y a partir de ahí no sabemos hasta dónde puede llegar. Lo que hay que hacer es tener un poquito de visión, es decir, si no me puedo meter a largo plazo o me meto más corto, o espero hasta que tenga señales, déjame que vuelva a abrirla, espero hasta que tenga señales y con esas señales me puedo definir cómo poder entrar en él directamente. Un momento, voy a llevar el ratón y entramos aquí. Vale. Bueno, y ese es un poco el tema de lo que estaba hablando. En largo plazo funcionan bastante bien algunas de estas, sobre todo las que cuando hay una tendencia en el mercado me van a definir pues que tengo que estar en un lado o en el otro. En los foros eso dicen, pero claro, en los foros pues yo también digo que la princesa Leonor se va a casar con no sé quién, pero pues vete a saber, ojalá acierte, porque entonces hasta ganaría dinero en mis predicciones, pero no soy Rappel ni ninguno de estos, entonces pues no lo sé. Realmente lo que tengo que hacer es basarme en aquellos, buscamos aquellas cosas que son objetivas, que nos dan, a partir de la interpretación de los datos, una predicción que suele funcionar. Y el Soler viene a tener mucha relación con las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que haya más caída del dólar o que haya más recuperación, más caída del dólar, más fortalecimiento del dólar, o que haya una recuperación del eurodólar? Pues todo depende de dos factores. ¿Qué pase con el dólar? Y el dólar ya hemos dicho que queda afectado como valor refugio, pero también como valor de entrada en las bolsas americanas o en la renta fija, en el caso de que quisiéramos entrar en renta fija americana, y el euro. Y si los datos económicos europeos no son buenos, el euro tiene una cierta debilidad. Y si Lagarde dice que va a seguir aplicando políticas de liquidez cuando lo tenga necesario, aunque sea tener que prestarnos el dinero directamente a los bolsillos de todos los que estamos, porque se le han acabado las deudas públicas y luego las deudas privadas de las grandes empresas, pues será que está dispuesta a que haya una política de debilidad del euro, porque va a generar una extrema liquidez en los mercados, al menos eso es lo que propugna en continuidad con lo que decía Draghi. Luego, debilita al euro desde la perspectiva de los operadores en los mercados. Y esa debilidad es la que produce, combinada con la fortaleza del dólar, que veamos este movimiento. Este movimiento es ahora en 15 minutos, pero desde esta mañana estamos cayendo. Quien se puso corto cuando vio que esto estaba aquí, se puso largo en la tercera, que es justo esta, y volvió a ponerse corto en esta otra. Aquí tuvo una pequeña corrección, pero para seguir hacia abajo, y seguimos hacia abajo. Fijaos qué sencillo es esta operativa con el eurodólar. Aquí sí que es muy importante, cuando trabajamos en velas de 15 minutos, no entrar en las horas muertas, en las que hay anterior a la apertura de los mercados europeos. La apertura de los mercados europeos suele ser las 8 de la mañana en adelante. Antes de eso, el mercado es muy lateral, generalmente, ¿lo veis? Que apenas se mueve por aquí. Y las condiciones del SAR son las que vienen por defecto, Lourdes. Son las que están definidas cuando abres el SAR y te dice máximo, máximo, mínimo, mínimo, y el SAR son de 3. Puedes poner lo que quieras de parámetros, pero suele funcionar muy bien como está, porque es lo que más sentido tiene, ya que es lo que te viene por defecto porque se ha probado y se ha contrastado. Si no, pues pondrían 18 o 15 y medio o lo que fuera. Entonces, lo mejor es tocarlo como está. Y es muy visual. Sabes que estás siguiendo precisamente el recorrido de los puntos por debajo o por encima del precio. Y tomas posiciones en consideración. Pero lo que decía, no es bueno hacerlo durante la noche, es bueno hacerlo en el día. ¿Veis cómo cambia la cosa? Cuando estamos en el día activo, cómo se mueve de otra forma, cómo es mucho más vivo y nos permite circunstancias donde podemos ganar. Suele haber 2, 3, 4 posiciones en el día. Si no las podéis seguir todas, pues sería una pena, porque al final, al fin y al cabo, alguna puede ser medio falsa, pero al final suele ser muy rentable. Esta de aquí fue falsa. ¿Lo veis? Cuando me dice sal de la posición corta en esta, y aquí en la tercera me tengo que poner otra vez corto porque me puse largo. Salí, no llego a entrar y me pongo largo otra vez. Me pongo corto. Y aquí corto, pues sí, pero en este tema de aquí es un falso. Bueno, pues tengo que asumirlo. 3 son periodos. Son periodos. Pero miradlo todo, todo lo tenéis en Internet. O sea que si tenéis alguna información que queráis saber más sobre cada uno de los indicadores, recordad que hemos repasado las bandas de Bollinger, la cruce de medias y
Los parámetros pueden ser los que queráis, 534, 300, como queráis. A mí me funciona muy bien esto y el parabólico, el SAR. Y también, en estas circunstancias, Fibonacci suele ser muy interesante. ¿Qué es Fibonacci? Fibonacci es, como ya sabéis, todos los que estéis aquí seguramente, es un indicador que genera niveles. Sigue siendo un indicador de soportes y resistencias. Es eso lo que es. Pero esos soportes y resistencias me los está dando desde la perspectiva de cómo funciona el mercado, porque todo el mundo sigue Fibonacci y si lo siguen suele funcionar de maravilla. Entonces, por esa razón solemos utilizarlo. No porque sea magia, sino porque todo el mundo lo sigue. Y si lo siguen, pues vamos a utilizarlo. Mirad, aquí tenéis más indicadores, hay un montón. Desde el zigzag, que funciona muy bien también, funciona generalmente bien, pero viene un poco atrasado, hasta todos los que se derivan, son indicadores compuestos que vienen, por ejemplo, de hacer un RSI muy suavizado y me salen otros indicadores distintos. Tenéis muchas cosas, pero Fibo se utiliza para ir a buscar el giro. Sí, Fibo se utiliza para eso. Se utiliza, bueno, aquí tenéis el RSI, que también es muy normal, muy utilizado. Tenéis osciladores de todo tipo, o sea que está muy bien y además esta plataforma nos va a dar unas señales muy interesantes porque tenemos un montón de indicadores. Sabéis que las plataformas online no tienen indicadores que uno pueda colocar a menos que permitan poder hacer expertos a la medida. En cambio, las plataformas tipo MetaTrader ya tienen una capacidad de incorporar cualquier cosa que yo quiera fuera de ella. Si tengo algún indicador que no existe en la plataforma, yo puedo traerlo, lo puedo importar y lo puedo aplicar porque lo tengo desde fuera. Entonces, me interesa mucho por esa razón también, porque me permite poder conjugarlo con otras cosas que tengo puestas. Entonces, en toda la selección que tenemos aquí en esta plataforma, hay un volumen determinado hay un número determinado de indicadores que nos viene muy bien. Entonces, podéis utilizarlos, porque están aquí. Os voy a quitar el parabólico para que lo veamos. Aquí está. Y cuando trabajáis con CAPEX, en la plataforma esta en concreto, si metéis una cantidad determinada de depósito, podéis utilizar, antes de que se me olvide, y es muy importante que os lo diga, podéis utilizar algo que es el Trading Central. Y el Trading Central es una herramienta que nos da señales para entrar y salir en determinados instrumentos financieros, en determinados mercados. Lo único que queda claro, se basa mucho en los puntos pivote, en los pivot points, pero me está dando señales, lo tenéis aquí abajo, para hacer una perspectiva intradiaria. Aquí tenéis los niveles de resistencia de los pivotes y los niveles de soporte. Y es muy interesante, están dibujados ya en el tema, suele dar, parecido a Fibonacci, suele dar apoyo en los puntos y si lo rompiera y bajara, bajaría hasta este segundo nivel o bajaría hasta el tercer nivel. Esta es la primera. Este es justo el punto que pivote ahora mismo. Podríamos llegar a estar aquí, o podríamos estar en el segundo, o podríamos llegar a estar en el tercero. Y a la vuelta lo mismo. Nos va a ir a buscar nivel pivote aquí arriba. Y encima de este nivel, o sea, hasta este nivel, no hay apenas, según esta perspectiva, resistencias. Aquí hay una pequeña que lo fue soporte en este nivel y aquí es resistencia más o menos. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra tercera que está un poquito más alejada. Bueno, pues el Trading Central normalmente te dice, buscamos niveles de referencia, y los niveles de referencia son el punto pivote primero y a partir de ahí la segunda resistencia y la tercera. ¿Por qué? Porque estamos en bajada. Si no, el punto pivote estaría debajo, segundo soporte y tercero. En este caso el soporte está abajo. Esto lo hace para cada instrumento interesante. Entonces nos está dando eso, pero no solamente nos dice eso, sino que nos dice nuestra preferencia son posiciones cortas debajo de este nivel, con objetivos aquí y aquí en extensión. Y aquí utiliza también la mecánica de Fibonacci. Esto es muy importante, son diarios, sí. Y aunque estemos en 15 minutos o estemos en gráficos de 5 o operemos en gráficos de 5, los diarios de los pivot points son muy importantes, que nos van a definir hasta dónde puede llegar. Dices, otra cosa mágica. No, otra cosa que utilizan muchísimos operadores profesionales y los sistemas automáticos. Y por esa razón funcionan muy bien. Y los pivot points son los grandes olvidados. Los podemos crear nosotros, ¿eh? En los indicadores tenemos puntos pivot, aquí en indicadores. Pero si ya están definidos, porque Trading Central me lo ofrece, pues vale la pena, porque ya está hecho. Entonces lo puedo poner sobre cualquiera de los instrumentos en los que esté basando mi trading. Por eso
Estas herramientas son muy buenas porque me están dando además información adicional. Dice, si me equivoco, el escenario alternativo es tirar para arriba, buscar mayor indicación al alza en estos niveles. Y dice, comentario técnico, el RSI está mal direccionado. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que estoy comentando, que no todos los indicadores funcionan en todo momento con la precisión que deberían funcionar. Porque se basan en un pasado que no siempre se repite. Tiene tendencia a repetirse, pero en muchas ocasiones no tiene esa holgura de repetición, esa pauta, y en consecuencia nos vale bien poco. Por eso, cuando estamos trabajando sobre indicadores para predecir los movimientos de los mercados, hay que ser muy cautos y además hay que asumir, como os decía antes, que hay falsos constantemente en el mercado. Pero si los falsos, es decir, esas entradas incorrectas que me obliga a salir con una pérdida, son más reducidos que los que realmente me aportan beneficio, ya tengo hecho el tema. Pero tengo que ser muy robot, muy sistemático. Y este es el gran problema que tenemos todos. Podemos hablar de indicadores todo lo que queramos, podemos hacerlo lo más sencillo que queramos, pero si al final no lo cumplimos, no cumplimos el parámetro de operativa que tenemos, la vamos a palmar, como lo hace la mayoría de las personas que se meten en los CFDs. Pero como lo haría yo si me dieran un bisturí con la mano derecha y encima soy zurdo y me dijeran, abre ese cuerpo y a ver qué te encuentras y cúralo. Pues es ridículo, yo no voy a hacerlo. O sea, voy a cargarme a esa persona y luego me clavaré el bisturí para evitar mayores problemas. Pero no tengo sentido, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Hay que tener una perspectiva de conocimiento del mercado, de conocimiento de herramientas y sobre todo y especialmente de personalidad, de disciplina. Y si la disciplina falla, puede ser un operador ideal y nunca vas a acertar o vas a perder dinero en el fondo, porque es fundamental. Pero si no tenemos las herramientas, ¿quién dice qué va a hacer el mercado? ¿Qué va a hacer el mercado ahora? Bueno, la única forma de determinar qué va a hacer el mercado es saber lo que va a pasar. Como no lo sabemos, podemos intentar predecir lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Se va a quedar lateral. ¿Por qué digo que se va a quedar lateral? Porque suele quedarse lateral a partir de esta hora. Porque no hay novedades en los mercados. Los operadores europeos, que son los que mueven el eurodólar, se han ido ya a descansar. Los operadores orientales, que son los que podrían empezar a moverlo después, no han aparecido aún. Y a los americanos, que son los que están en medio, les importa un rábano el euro. Solo les importa el dólar. Prácticamente no trabajan el eurodólar. Entonces, lo normal, a menos que haya, pues eso, una aparición estelar de nuestro amigo Trump o alguno de estos, es que esto se vaya a quedar alrededor de estos precios, haciendo oscilaciones leves hasta que empiezan a aparecer los orientales más tarde. Pero esto no lo sabe la mayoría de la gente porque no está metida en el mercado consistentemente. Entonces es bueno el conocer muy bien cómo funciona cada uno de los mercados, que tiene su particularidad. No funcionan todos igual, ni en el mismo momento temporal. Y después de ello, ¿qué herramientas utilizo? Y os digo también, hay traders profesionales que yo conozco de mis compañeros que utilizan, a ver, los puntos, además por ciclo semanal, al ser jueves suele subir al principio y luego bajar. Esto, Lourdes, ocurre en muchos instrumentos que son de tipo seguridad y también muy bien la precisión. Ocurre, por ejemplo, en el oro. El oro es valor refugio clásico. Es otras cosas más. Es un valor que tiene muchísimo auge. De hecho, ahora se está poniendo muy de moda incluso el oro físico. No invertir a través de CFD, sino comprar oro. ¿Por qué? Porque nos da unas pautas de funcionamiento a largo plazo. Si está subiendo, aunque luego se quede lateral durante una temporada, nos da margen de maniobra. Siempre tiene un potencial de subida si las cosas van mal o si las cosas van muy bien, por los dos lados. Si van mal porque se utiliza como valor refugio, y si va bien la economía internacional, porque va a haber mayor demanda de oro para una misma oferta. No se puede multiplicar la oferta de oro, la producción de oro. Y en consecuencia es un gran activo para eso. Pero cuando llegamos a los jueves, por ejemplo, los jueves suele haber un impulso de comprar oro que suele ceder en los lunes por la mañana. Y cuando no ha pasado nada durante el fin de semana que pueda alterar los otros mercados, pues los que habían colocado su posición en oro la vuelven otra vez al mercado o se quedan en liquidez para luego volver a colocarse en otros instrumentos. No siempre pasa, ¿por qué? Porque si realmente no hay una perspectiva de que las cosas vayan a cambiar durante el fin de semana, ¿para qué voy a quitar de esa bolsa que está subiendo como una moto constantemente dinero y luego colocarlo el lunes mucho más arriba de donde podría haberlo mantenido, de lo que podría haber sacado si hubiera mantenido la posición?
Entonces, hay veces que no funciona si las garantías, no hay garantías, pero las sensaciones de que el mercado no va a cambiar de un viernes a un lunes son fuertes. Pero en la mayoría de las ocasiones, en el caso del oro en concreto, tiene mucho sentido vender el jueves por la tarde o vender el viernes a primera hora, perdón, comprar el jueves por la tarde o comprar el viernes a primera hora y liquidarlo el lunes después, antes de que el lunes se manifieste muy fuerte, a partir de las 9, las 10, las 11, ¡pum!, fuera. Y suele haber una ganancia en ello también. Además, eh, si hubiera un problema, también hay que ver lo que está haciendo, pero si hay un problema, el oro va a subir durante el fin de semana. Y si la economía va muy bien durante el fin de semana, no le va a empujar más, solamente es por el caso de que haya problemas. Entonces nos interesa el vender y luego comprar. A ver qué pasa. Perdón, comprar y luego vender, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, os iba a enseñar FIBO, pero es que no me da mucho tiempo más, porque el FIBO ya lo sabéis, porque lo habéis utilizado en otras ocasiones. Lo que suele tener el FIBO es el definir los puntos, como os decía, los puntos de soporte y resistencia, que los tenemos también incluso sin tener que tener indicadores. Y es otra, perdona, es que eso es otra cosa que yo quería comentaros. Cuando nos metemos en algún instrumento, por ejemplo, que os digo, en el petróleo, y estamos aquí trabajando sobre el petróleo. Quitamos estas cosas que no nos interesan mucho. Vamos a minimizar alguna cosa por aquí. Esto lo pongo por aquí. Y en el petróleo tenemos movimiento alcista en términos de día hasta unos niveles interesantes que fueron del $65 el barril. Este es hasta abajo del todo. Volvimos a ver una situación de pues menos de $50 el barril, de 65 a 50 en lo que se refiere al recorrido que hemos tenido en un año, perdón, en un mes. Y después, a partir de aquí, estamos un poco lateral a ver qué pasa. Si vemos un punto de soporte, como puede ser la zona esta, zona no línea, podemos tomar posiciones para poder trabajar sobre ello, sabiendo que lo más probable es que a partir de aquí rebote. Primero por toda esta bajada que ha tenido, después porque a partir de este momento la oferta se reduce porque la OPEP lo que quiere, y va a hacer una reunión el próximo mes de marzo para ver si extiende las restricciones de la oferta que hizo ya antes, pero también porque la OPEP reduzca y porque el petróleo que se extrae del esquisto en Estados Unidos no tenga sentido porque no es rentable a este tipo de precios, por debajo de $50 el barril. Entonces, directamente, el petróleo tiene que subir. ¿Por qué tiene que subir? Porque se restringe la oferta y la demanda al menos se mantiene, si no aumenta, y tira para arriba. ¿Por qué ha bajado durante toda esta temporada de este mes? Por el coronavirus. Porque se suponía que al haber una crisis de economía mundial, y más especialmente en China, porque se suspende la producción en muchísimas empresas, pues hay menor demanda de petróleo, de combustible. Y en consecuencia, pues para una misma oferta que no se reduce de un día para otro, hay menor demanda, baja el precio. Bueno, pues ese es el momento. Buscamos los puntos de soporte y buscamos los puntos de resistencia. En el petróleo no queda muy claro ahora los puntos de resistencia. Aquí tenemos uno pequeñín, que es este de aquí cercano, por encima justito del 50 a 51 dólares el barril. Pero esto en diario. Pero cuando nos metemos en formatos un poquito más cortos, en temporalidades más cortas, por ejemplo en 15 minutos, podemos ver algunos otros niveles que son interesantes. Aquí vemos el nivel este de aquí abajo, que nos da un puntito. No es un soporte porque solo lo tocan dos velas consecutivas. Esta lo intentó, tocó un poquito por aquí, pero no ha sido suficiente. Aquí tenemos resistencia. ¿Por qué? Porque lo tocan velas no consecutivas. De una forma no constante, pero sí un poco repetitiva. Estas de aquí, luego estas de aquí, estas dos. Me refiero al cuerpo, no a la aguja. Las agujas, hay una teoría clásica que dice que el cuerpo es lo importante en la vela porque es el del mayor volumen de operaciones y es donde al final acaba cerrando, que es el cierre, que es el punto simbólico de la vela, el cierre. Hay otros que dicen que, bueno, que la aguja hay que considerarla porque es volumen de operaciones que se han hecho por encima o por debajo del cuerpo. En mi caso yo me suelo fijar más en el cuerpo, que es el que a largo plazo parece que me funciona mejor. Y aquí tenemos un punto de resistencia, claro. Ha tocado, lo ha intentado superar en esta vela de hace un momento y en la vela de ahora ha rectificado y tira para abajo. ¿Hasta dónde tira?
Aquí tenemos un poquito, pero no es resistencia porque solo nos podemos apoyar aquí abajo. 2 velas consecutivas no hacen una resistencia o un soporte. Tenemos que tirarnos más para abajo. Y si esto está muy, muy lejos, ya pierde valor también. En cualquier caso, tenemos una referencia. Si no quieres llamarlo resistencia, perdón, soporte, podemos llamarlo una referencia de duda. A ver qué va a pasar si una vez que este entre en esta zona, va a tirar más para abajo o va a rebotar. Pero eso es lo que nos hace Fibonacci también. Nos da puntos de entrada y salida o de referencia más que de entrada y salida, de soporte y resistencia. Que a veces son canales, como este canal que hemos visto aquí, o este canal que estaba puesto aquí. Mínimo, pero un cierto canal alcista en este caso, bajista en este otro. ¿Recordáis Bollinger, lo que vimos al principio? El canal me tira líneas y me dice cuáles son los niveles de resistencia por arriba y de soporte por abajo en este canal alcista o aquí en este canal bajista o en este canal alcista. Fibonacci me lo define con parámetros de tipo horizontal, pero sigue siendo muy parecido. Todos son muy parecidos, o la mayoría de los indicadores son muy parecidos, pero funcionan la mayoría de ellos porque son tendenciales. Y cuando no hay tendencia, no hay fiabilidad, pero no lo sabemos nunca. Por eso siempre hay que tener muchísima precaución a la hora de ponerse a operar. ¿Alguna preguntilla, alguna cosa más? Que no quiere decir que los indicadores que yo os he dicho ahora sean los mejores. Para mí son los mejores. Son los que yo llevo utilizando siempre y me funcionan de maravilla. Pero recordad que aquí hay muchísimos. Hay muchos y en la MT5 de CAPEX muchos más. Entonces podéis utilizar, bueno, muchos más porque son infinitos, porque podéis colocarle todo lo que queráis. Hay gente que utiliza el Ichimoku por las velas y las nubes y todas estas cosas. Hay gente que utiliza los canales de Kellner. Todo depende de cada persona. El MACD, que no hemos hablado de él. Todo depende de cada persona. Lo importante es que os sintáis a gusto con el indicador que estáis utilizando. Que lo probéis en una cuenta demo primero. Y si veis que os funciona, puede que luego no funcione en la cuenta real, pero no funciona porque deje de funcionar en la real o sea distinta a la demo, sino porque tu mentalidad, tu personalidad es distinta en una cuenta demo que en una cuenta real. Te permites cosas en la demo que no te permites en la real o al revés, porque al fin y al cabo no es un dinero con el que estás trabajando tuyo. Y eso es grave, porque hay que ser muy, muy robot, demasiado robot, y la mayoría de la gente no lo es. Pero es divertidísimo, es fascinante hacer el trading. A mí me encanta. Y aunque tenga errores, que los tenemos todos los días, cada día es pasión. Y si vosotros tenéis esa pasión, fenomenal. Hombre, Jairo, no te había reconocido. Gracias por estar aquí esta tarde. Y los demás igual. Reconozco ahora que estoy mirando algunos de los nombres, así que genial. Y algunos que no os conocía, pues encantado. Y estamos pendientes de la siguiente. Lo que tiene CF además es que pone, aparte de mí, que no me lo considero, pone unos ponentes muy buenos en el resto de las presentaciones. No os los perdáis, vale la pena, de verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Adiós, muy buenas tardes.